Esto es Lilith en CDN. Buenas noches amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio, Lilith en CDN, la casa de todos. Este es un día en que siempre queremos iniciar con buena energía, con buena vibra, pero no podemos dejar de solidarizarnos con este incidente tan terrible que tuvo lugar ayer, la explosión en Poliplas, las familias, los heridos, los muertos, la verdad, las pérdidas y también las controversias desde el punto de vista de la responsabilidad social. Esperamos que Dios dé luz a este caso, que todas las cosas puedan resolverse. Las pérdidas humanas son inevitables y no son reponibles. O sea, el dolor que siente alguien, un familiar que ha perdido un ser querido y en estas circunstancias es algo muy duro de manejar. Pero bueno, la esperanza siempre es el último recurso y tenemos que adherirnos a él con alma, corazón y espíritu. Así es que nuestra solidaridad y esperamos que bueno, siga saliendo a la luz todo lo que se necesite y que sea la mejor solución posible para todos los involucrados. Vamos a empezar ahora con otro tema también importante y contundente. Hablamos del pacto migratorio. En este caso hemos titulado nosotros el pacto de migración que no se firmó, porque nosotros no firmamos, que se sepa. Y aquí por eso tengo una tremenda compañía. Me acompaña a mi izquierda el economontro, que ya es de nosotros, Rafael Espinal, quien es coordinador de la Escuela de Economía de INTEC y también, bueno, un economista de larga data, asesor de muchas personas y empresas. Y aquí a mi derecha, José Antonio Logroño Morales, abogado, experto en estos temas, con un doctorado. Bueno, la verdad que otra joya, que muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Entonces el tema está dado, yo soy una simple mortal y desconocedora. Le voy a dar la palabra inicial, Rafael, si te parece, a José Antonio, que es un invitado, porque ya usted es de la casa. Ya yo soy y queremos de verdad, José Antonio, conocer un poquito tu perspectiva, porque queremos saber primero, en lenguaje llano y comunicarnos de manera bien fácil, ¿de qué se trata este pacto migratorio? Porque lo conocimos a destiempo, o sea, cuando supimos que no íbamos a firmar, ni bien sabíamos que existía gestión de pacto a nivel mundial. Sí. El germen inicial del pacto surge de las naciones industrializadas que están viendo su población disminuir. Entonces las Naciones Unidas ha pretendido reemplazar esas poblaciones que están disminuyendo con grandes migraciones. Entonces cada país tiene diferentes legislaciones. Entonces las Naciones Unidas han pretendido crear un instrumento legal donde pueda armonizar todas las legislaciones locales, teniendo una práctica común de cómo enfrentar esas migraciones. Pero a algunos países les sobra gente, por llamarlo de alguna manera, correcto, a otros les falta, pues vamos a organizarnos para que a los que les sobre mande esa gente a aquellos países que les falta. Sí, pero solamente están viendo el traslado de A y B. Nadie ha visto los efectos que causan esas migraciones masivas a esos países, personas con niveles de educación diferentes, claro, niveles de salud diferentes, costumbres diferentes, idiomas diferentes, que realmente hacen un shock cuando llegan a esas sociedades. No, y los países ricos, perdona la interrupción, José Antonio, pueden recibir migraciones porque tienen los recursos para eso. Tenemos países muy ricos que están viendo su población disminuir y pueden necesitar nuevos recursos y hasta si tienen que educarlo, tienen los recursos para hacerlo. Japón es un ejemplo notable, Alemania y Francia. Exacto. Sin embargo, hay otros países que, como yo decía en otros momentos, bueno, el martes conversábamos un poquito de esto con Estela León, que es relacionista pública, y señalábamos que si yo tengo un hogar de 3 hijos que ni bien puedo yo mantener, ¿cómo voy a adoptar 5 más? Matemática no es un asunto de que uno no tenga un buen corazón, que uno no sea un buen samaritano, que uno no sienta el colectivo, porque claro que hay una responsabilidad sobre eso y también un alma colectiva, pero necesitamos ser responsables y aterrizados a la realidad que nos toca vivir. Con nuestra gente primero. Yo solamente puedo mantener lo que puedo mantener, no puedo asumir más de lo que puedo. Y entonces ahí viene el riesgo en países, quizás como el nuestro, que son países que somos económicamente todavía no ricos, que no tenemos los recursos para mantener más de la casa, que todavía los hijos malviven. ¿Cómo vamos a aceptar adoptados que no podemos mantener y que no vamos a ser responsables con ellos? Y entonces ahí nos pica cerca porque nosotros los tenemos al lado, un problema migratorio. Y eso refleja también un cansancio corporativo de las Naciones Unidas, de la ONU, de no querer resolver los problemas de esos países que están pasando por muchos problemas en esos países, sino trasladar y transmitir ese problema a esas naciones ricas o un poco más pudientes.
pero que es, entonces, ¿cuándo vamos a resolver el problema que está surgiendo con esos países que están teniendo ese problema? Eso nadie lo está viendo Nadie lo está también. viendo. ¿Y el pacto qué implica? Porque fíjate que he escuchado, Rafael, que el pacto no implica de por sí, vamos a decir, un compromiso legal, sino más bien es un compromiso de intención, vamos a decir, un pacto de intención para ir hacia esta ruta, lo cual tiene cierto criterio interesante porque somos un solo planeta, tenemos que cuidarnos como colectivo. Aún así, ¿cuáles son las implicaciones que tiene, que vamos a decir, que impactarían negativamente a países como el nuestro, que tienen la inmigración ahí inminente y que no son ricos, que no pueden adoptar a los hijos porque no pueden con los de ellos? Sí, fíjate, un poquito narrando el proceso que ha habido con este pacto de la migración ordenada, segura, como se llama. Eso empezó a discutirse en el 2016. En el 2016 ocurrió a nivel internacional un acontecimiento muy destacable, que es que en la situación de Siria, la situación política y militar de Siria generó una migración masiva hacia Europa de refugiados sirios que cruzaron las fronteras de Turquía, llegaban a Grecia, muchos quedaban empantanados, algunos cruzaban el Mediterráneo en pequeñas embarcaciones, y la prensa a nivel mundial, todas las agencias destacaron algunos casos penosísimos de gente que naufragaba, niños, y eso creó una situación a la cual Naciones Unidas le prestó atención y empezó a discutir ese tema de los refugiados, que no es necesariamente el tema de las migraciones económicas, es un tema que está dado por circunstancias muy específicas. Y de derechos humanos. De derechos humanos, de situaciones de guerra, de peligro, de muerte. Y se discutió este acuerdo que ahora se va a firmar el domingo día 10 y el día 11 hay un acto en Marruecos. En Marruecos, en Marrakech. Ahí hay acontecimientos en Marrakech que vienen desde el libre comercio, donde se fundó las primeras declaraciones de la Unión Europea, y han escogido ese lugar por esta situación. Hay muchos países europeos. Como un símbolo, como digamos. un símbolo. Desde el 2016 se estuvo discutiendo las diferentes modalidades. El pacto tiene 23 objetivos generales y la República Dominicana participó durante todo ese periodo en las Naciones Unidas en las discusiones. ¿Cuál fue ese periodo? Porque no Del lo supimos. 2016 al 2018. Pero quizás sí se comunicó, pero el pueblo no lo percibió. No, el problema es que el gobierno ha manejado esto de una manera incorrecta porque no lo ha comunicado Opaca. hasta el último momento. Sí. Y en julio se aprobó en la Asamblea de Naciones Unidas el Nueva York. pacto. Se va a firmar ahora, pero la República Dominicana aprobó hasta cierto punto en la Asamblea y ahora lo que ha hecho es decir que no lo va a firmar. Son 12 países que no lo van a firmar. Estados Unidos siempre desde el primer momento fue muy claro. Un Trump decision. Un Trump decision. Making muy, point. muy claro porque el presidente de los Estados Unidos tiene una posición muy definida respecto a este tema. Otros países europeos que han sufrido problemas fronterizos con este tema sirio o con otras nacionalidades. Italia. Como es Austria, Italia. Italia, muy bien. Estonia, Polonia. Hoy Latvia. O sea, sí, Y lo mismo. en Bulgaria. Asia, Australia, en Oceanía, Australia. Australia. Y aquí prácticamente en la región, la República Dominicana ha sido la única que no va a firmar el pacto. Ahora, la República Dominicana tiene razones muy de peso para tomar esta decisión debido a que la República Dominicana es fronteriza con el país más pobre del hemisferio. Y no nos da para nosotros continuar para adoptar, eso es muy obvio. Yo es- creo que eso es lo que es las un- Naciones Unidas tienen que entender porque es obvio. Claro, incluso el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana señaló que él entendía que la República Dominicana no estaba preparada para eso. Pero lo hace el embajador europeo porque hay naciones de la Unión Europea que no van a firmar tampoco el pacto. Y él tenía que adoptar una posición también coherente con la posición de algunos de los miembros de la Unión Europea que no ¿Qué van a firmar. implica el pacto? Vamos a decir, ¿por qué no firmamos nosotros y esos otros países? Porque si bien es cierto que es un pacto de intención y no representa un compromiso legal, aún así hay razones por las cuales nuestros expertos y asesores gubernamentales tomaron la decisión y el propio gobierno. ¿Por qué? El lenguaje diplomático es deliberadamente ambiguo
supuestamente el pacto no es vinculante. No obstante, lo estamos construyendo dentro de un marco ya, donde sí estamos vinculados Claro. a las Naciones Unidas y a todos los pactos accesorios a ella. Y cuando la mayoría de los países lo adoptan, aunque no sea vinculante, de jure, o sea, la práctica hace ley. Una vez se adopte como legislación en otros países y por X o por Y uno de esos migrantes venga aquí a la República Dominicana, esas personas van a alegar la práctica de ese pacto. Nosotros vamos a poder legalmente alegar que nosotros no estamos adheridos al pacto y por tanto nuestra legislación va a primar sobre juzgar el caso o no de ese refugiado o migrante económico en este caso. Se señalaban esos 23 pasos, 23 objetivos. Objetivos, exactamente. ¿Cuáles son de esos 23 objetivos, los objetivos más, vamos a decir, complejos en función de nuestra realidad social como República Dominicana, con un país vecino más pobre y con este problema migratorio que nosotros tenemos de inmigración? Ok, básicamente el principal y el más oneroso, el más costoso para nosotros iba a ser costear todo el transporte, alojamiento, sanidad, etcétera, de todos los migrantes que alegaran desear venir aquí a la República Dominicana. Que hablabas tú de Bangladesh, que es otro escenario. Sí, que son Exacto, otros eso sería muy oneroso, Claro. porque ya la mayoría, nuestra ley migratoria protege a todos los migrantes y refugiados. Nosotros sus derechos humanos están protegidos de cualquier castigo o arbitrariedad de la ley, etcétera. O sea, básicamente iba a ser llover sobre mojado. Sí. Por eso digo que el lenguaje diplomático es deliberadamente ambiguo. Sí, sí, o sea sí, que sí. efectivamente íbamos a estar vinculados, íbamos a poder ser susceptibles a demandas y reclamos internacionales en el caso de que no nos guiásemos por esos 23 principios. ¿Cuáles son las implicaciones que tenemos ahora que decidimos no firmar? ¿Cuáles son esas implicaciones ante la ONU, ante los demás países que sí firmaron? ¿Qué significa no firmar? Mira, en realidad no hay una obligatoriedad por parte de los países de firmar un acuerdo de esta naturaleza. Obviamente han habido... Pero la minoría fue la que no firmó. La minoría no firmó y han habido declaraciones, incluso bastante... La Bachelet, Michelle Bachelet, la expresidenta Claro. de Chile, Chile, que es además jefa de la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas, señaló que muchos estadistas no habían firmado el pacto porque habían mirado las encuestas. Y eso es cierto, o sea, hay aquí en el país, incluso te voy a decir una cosa curiosa, aquí en el país había una oposición muy grande de gente que ni sabía de qué estaba hablando. Sí, porque Sino somos famosos por eso. sino porque entendía Sí. que este pacto iba a significar un alto riesgo para la República Dominicana. El riesgo que nosotros tenemos es el siguiente. A nosotros de estar muy cercano a Haití porque somos fronteras. Haití es una nación con un estado fallido, una nación muy vulnerable, muy pobre, donde acontecimientos políticos o incluso de naturaleza, de la propia naturaleza, es decir, acontecimientos como el terremoto, como por ejemplo una guerra civil, un huracán, pueden generar situaciones que en este pacto obligarían a la República Dominicana a acoger a una cantidad indeterminada de ciudadanos, por ejemplo, en el caso concreto de Haití, que la República Dominicana no está en Sí, condiciones. porque, óyeme una cosa, si se repartiera de manera equitativa, Claro. que los pobres haitianos, que de verdad es un pueblo de verdad en una situación muy dramática Así que es. necesita apoyo, pudieran emigrar a Japón y allá en Japón se pudieran invertir los recursos para ayudar a estas personas a evolucionar, a educarse, bueno, pues la cosa sería fantástica. Pero un cojo ayudando a otro cojo. O el caso, por ejemplo, de los venezolanos. En Venezuela hay una situación ahora que cualquier Sí. venezolano podría alegar razones humanitarias, Humanitarias. por falta de comida, por la situación política y económica de Venezuela, y la República Dominicana casi se vería obligada a darle casas de acogida, mantenerlos en el país Sí, es durante ese complejo el periodo. asunto. Entonces es complejo Es para ambiguo, un país. como dice. Sí. Para un país como el Vamos nuestro. a una pausa, pero volvemos de inmediato con más de este segmento tan importante. En el próximo bloque, atiéndalo bien, vamos a identificar entonces esta
letargo, vamos a llamarlo así, este retraso en nosotros, el pueblo, no saber del pacto, qué implicaciones ha tenido y sobre todo también a conocer todos cómo podemos aprender más de este pacto y defender nuestra soberanía sin faltar a los derechos humanos. Una línea fina de Pizarro que también, por razones éticas y también de alma, tenemos que pensar y respetar.